Paleoecología. Organismos del pasado y su entorno. Paleocomunidades y reconstrucción de los antiguos ecosistemas. Paleoecología evolutiva. La paleoecología, del griego, oikos, casa, se puede definir como el estudio de la interacción entre la vida y su entorno en lugares y momentos del pasado geológico. Debido a la estrecha vinculación que existe entre la ecología y la paleoecología, existen ciertos conceptos que son de uso común entre ambas disciplinas y que se aclaran en el glosario al final del capítulo. Al tratar de la ecología del pasado, la paleoecología y la ecología tienen muchas cosas en común, pero a su vez muestran muchas diferencias conceptuales y metodológicas. A saber. 1. Tiempo. La escala temporal es muy diferente. La primera se maneja en tiempo presente, a lo sumo décadas, mientras que la segunda utiliza la escala del tiempo geológico, miles y millones de años. Esto implica que en paleoecología es muy frecuente la existencia de mezcla temporal, es decir, que en un yacimiento determinado o asociación fosilífera podemos tener datos o restos de organismos de muy diferentes momentos, mostrando un elevado tiempo promedio, ver cap. 3. Lo que en ecología no ocurre. La ventaja de la paleoecología es que en este marco temporal amplio pueden estudiarse fenómenos desde una perspectiva evolutiva, lo que no sucede en ecología. 2. Parámetros ambientales, temperatura, salinidad, etc. Mientras que en ecología estos se analizan y miden directamente, en paleoecología se infieren a partir de los fósiles. La primera disciplina estudia la influencia de dichos parámetros sobre los organismos y sus adaptaciones, mientras que la segunda utiliza a los organismos para inferir adaptaciones y parámetros ambientales. 3. Muestreo. La ecología tiene más recursos y estrategias de muestreo y puede estudiar todos o casi todos los organismos. En paleoecología, el muestreo se restringe a lo preservado luego de que actuaron los procesos tafonómicos. 4. Experimentación. En ecología se puede experimentar directamente, mientras que en paleoecología se observa o experimenta indirectamente, usando organismos vivos o modelos a escala para simular o recrear procesos o factores que pudieron actuar en el pasado. La paleoecología aporta a la comprensión de cambios en el ambiente, nivel del mar, clima, etc. a lo largo del tiempo. Para inferir relaciones, por ejemplo cadenas tróficas, FIX 5.1. Entre los organismos que componían los ecosistemas antiguos, es imprescindible entender la historia de la vida, la distribución de las especies en tiempo y espacio, los cambios en diversidad, las extinciones, etc. Este estudio se basa en muchas líneas de evidencia indirecta y un cierto grado de especulación. Existe una paleoecología descriptiva que observa la diversidad, estructura, relaciones con el ambiente y patrones de cambio en las comunidades antiguas y la comprensión de los factores que las afectan. Este enfoque contribuye a la resolución de problemas geológicos, en particular análisis de facies y reconstrucción de ambientes pasados. Recientemente, la paleoecología ha desarrollado mayor significación en investigaciones de cambio planetario a largo plazo y se han confirmado las sospechas de James Hutton de que la Tierra funciona como un superorganismo. El actual concepto de Gaia describe al planeta como un organismo viviente capaz de regular sus ambientes a través de un cuidadoso balance de procesos biológicos, químicos y físicos. Los cambios ecológicos y procesos a través del tiempo se han destacado como importantes para la biodiversidad. Dichos estudios forman parte de la relativamente nueva disciplina de la paleoecología evolutiva. Los estudios paleoecológicos se basan en una serie de datos que aportan varias disciplinas como la ecología, la tafonomía, la morfología funcional, la sedimentología y la geoquímica, entre otras. El asunto crucial es tratar de deducir la paleoecología a través de los elementos disponibles, utilizando el principio del actualismo o uniformitarismo, con
Sus limitaciones. La tafonomía es una disciplina fundamental para tener en cuenta en los estudios paleoecológicos. Un buen análisis tafonómico puede resolver interrogantes esenciales para llevar a cabo un estudio paleoecológico confiable, CAP3, ya que los fósiles pueden no preservarse en sus ambientes originales. De acuerdo con los datos tafonómicos disponibles, es posible reconstruir los ambientes del pasado con diferentes grados de precisión. La fidelidad de una asociación fosilífera, su similitud con la biocenosis original, puede ser evaluada de diferentes formas. Por ejemplo, en ecosistemas marinos, entre los organismos con esqueleto, los infaunales son los que tienden a preservarse mejor porque ya viven enterrados en el sustrato. Una serie de métodos como el estudio de frecuencia de tamaños, el grado de fragmentación, desarticulación, junto con la biofábrica de los fósiles. En los sedimentos genera criterios útiles para separar asociaciones autóctonas, en su lugar, de las alóctonas, transportadas. La asociación viviente, biocenosis, es transformada en una tanatocenosis después de la muerte y descomposición, CAP3. Entre las asociaciones de fósiles, las asociaciones de vida aún retienen la orientación original o posición de vida de sus integrantes. Las asociaciones de vecindad están todavía cerca de sus hábitats originales, pero las transportadas incluyen elementos rotos y desgastados, alejados de sus hábitats originales. Sin duda, un estudio paleoecológico que busque reconstruir una paleocomunidad será más fiable en asociaciones de vida que en asociaciones transportadas. La paleoicnología resulta también un excelente recurso al momento de reconstruir los ecosistemas antiguos, ya que los signo-fósiles emplazados en los sedimentos representan asociaciones autóctonas que suelen reflejar mejor las biocenosis originales y, en muchos casos, son generados por organismos que no dejan restos que fosilicen. Parámetros ambientales que controlan la distribución de los organismos. Existe una serie de parámetros en la naturaleza que están en estrecha relación con el desarrollo y distribución de los seres vivos en el planeta. Por su gran incidencia en la vida, estos parámetros se suelen denominar también factores limitantes. Si bien en estudios ecológicos se pueden medir directamente, para reconstruirlos en el pasado geológico, debemos recurrir a indicadores ambientales biológicos o no biológicos que brinden pistas de las características de dichos parámetros. Los organismos que tienen una alta tolerancia a fluctuaciones de algunos de estos factores se denominan euritópicos o eurioicos, mientras que los que presentan un grado bajo de tolerancia a los cambios en dichos factores se denominan estenotópicos o estenoicos. Los organismos más útiles para reconstruir factores limitantes en paleoecología serán estos últimos. Muchos de ellos también tienen adaptaciones muy específicas para un determinado hábitat, por lo que suelen denominarse fósiles de facies, CAP2. Por ejemplo, en ambientes acuáticos, una amplia tolerancia a los cambios de salinidad la tienen las especies eurialinas. Y lo contrario sucede con las estenoalinas. Dentro de estas últimas serían fósiles de facies aquellas que indiquen ciertos rangos limitados de profundidad o ciertas características del sustrato. La temperatura está estrechamente relacionada con la latitud. Siempre se mantuvieron diferencias extremas entre el ecuador y los polos, aunque hay muchas evidencias de que la temperatura global de la Tierra ha fluctuado bastante a través del tiempo. En el reino animal existen especies que son capaces de regular su temperatura corporal por mecanismos fisiológicos. Estos animales se denominan homeotermos. Pero también existen otros muchos que no pueden mantener su temperatura interna constante. Estos son los poiquilotermos. En términos generales, estas características llevan a los primeros a ser más tolerantes a los cambios de temperatura, euritermos, mientras que los últimos muestran una menor capacidad de respuesta a los cambios térmicos, estenotermos. Indicadores biológicos de
Temperatura que se pueden extrapolar del registro paleontológico son, entre otros, algas verdes calcáreas, corales hermatípicos y foraminíferos gigantes como indicadores de aguas tropicales o subtropicales. Entre indicadores no biológicos de temperatura se pueden citar algunos que tienen que ver con la composición mineralógica, elementos traza y relación isotópica de elementos de la conchilla. Por ejemplo, la relación entre las formas cristalinas del carbonato de calcio, calcita y aragonita varía con la temperatura. La aragonita tiende a predominar en grupos de ambientes cálidos y tropicales. Por otro lado, la relación estroncio/calcio, Sr/K, es directamente proporcional a la temperatura, mientras que la que existe entre los isótopos del oxígeno, 18 o/16 O, es inversamente proporcional. Es importante destacar que la aplicación de estos métodos debe ser cuidadosa, dado que otros parámetros ambientales también influencian la composición de los esqueletos y que los procesos diagenéticos pueden alterar la constitución original. La salinidad es otro parámetro para tener en cuenta por su influencia en la distribución de organismos. Las aguas continentales son por lo general dulces, se hacen salobres y fluctuantes en salinidad en ambientes marginales como deltas o estuarios a francamente salinas en mares y océanos. Muchos organismos que viven en aguas salobres son eurialinos. Aunque hay otros que solo pueden vivir en este tipo de ambiente, por ejemplo el bivalvo Herodona. Mactroides. Dentro del rango de salinidad, en este tipo de ambientes la diversidad biológica disminuye notoriamente. Aplicando el principio del actualismo y a manera de ejemplo, se pueden tomar ciertos grupos biológicos estenualinos como francos indicadores de salinidad, los equinodermos netamente marinos, y los anfibios, netamente dulceacuícolas. En parte de la costa del río de la Plata, tomando en cuenta moluscos fósiles del Holoceno medio como indicadores de salinidad, se puede hacer una comparación con el presente claramente diferente, con condiciones marinas donde hoy predomina agua dulce y salobre. Los nutrientes son sustancias adquiridas del ambiente necesarias para la supervivencia, crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Los organismos fotosintéticos son capaces de tomar nutrientes inorgánicos y transformarlos en sustancias más complejas que a su vez sirven como nutrientes a los consumidores. Existen 4 elementos esenciales para el desarrollo de la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que se encuentran frecuentemente formando parte de sustancias inorgánicas como agua, carbonatos, nitratos, fosfatos, y de sustancias orgánicas como hidratos de carbono, proteínas y lípidos. En Universidad de la República 56. Ambientes acuáticos, la presencia de oxígeno disuelto está directamente relacionada con la presencia de organismos fotosintéticos. Existe una zona fótica en el entorno de los 200 metros de profundidad en donde el oxígeno es mucho más abundante que a profundidades mayores, donde no se desarrolla la fotosíntesis. En diferentes sectores oceánicos existe el fenómeno de surgencia, upwelling, mediante el cual, a través del viento y otros mecanismos, las corrientes frías del fondo marino aportan nutrientes, nitratos, fosfatos, etc., a la zona fótica más cálida, enriqueciendo altamente la productividad. Algunos indicadores en el registro fósil marcan claramente la presencia de profundidades de la zona fótica. Entre estos están las algas bentónicas, los estromatolitos y los corales arrecifales que son simbióticos con algas. A medida que aumenta la profundidad, el oxígeno disponible disminuye sustancialmente. C. Puede así distinguir en los sustratos marinos una zona aeróbica superficial, una disaeróbica intermedia y una anaeróbica profunda. En rocas sedimentarias, estas zonas son posibles de inferir si se tienen en cuenta la cantidad y calidad del registro fósil, incluyendo tanto fósiles de cuerpo como icnofósiles. En aguas bien oxigenadas vive una diversa fauna
siendo importante la estratificación de trazas fósiles. A medida que la concentración de oxígeno disminuye, la diversidad es menor. Otra forma de revelar la profundidad a la que fueron depositadas ciertas asociaciones fosilíferas tiene que ver con la profundidad de compensación de los carbonatos, es decir, la profundidad a la que estos se disuelven. Las asociaciones fosilíferas marinas, compuestas principalmente por organismos de esqueleto carbonático, se ven muy alteradas cuando se depositan por debajo del citado límite, que en la actualidad se encuentra entre los 4 y 6 kilómetros de profundidad. El sustrato resulta otro factor limitante en la distribución de organismos bentónicos. Basándose en la forma se pueden observar diferentes estrategias adaptativas a sustratos duros o blandos. Un grupo útil en este sentido es el de los bivalvos, en los que la morfología de las valvas refleja el modo de vida y tipo de sustrato. Por ejemplo, adaptaciones a sustratos duros pueden ser la capacidad de perforar, de cementarse en las ostras o poseer una estructura de agarre orgánica como el viso en los mejillones. Para los sustratos blandos, pueden existir estrategias de anclaje en especies epifaunales o de enterramiento a diferentes profundidades de la interfase agua-sedimento. La morfología y las características de los icnofósiles también brindan importante información de la naturaleza del sustrato. En el contexto continental, los principales factores modeladores de los ecosistemas son la temperatura y la disponibilidad de agua, humedad, pluviosidad. Hoy día se distinguen conjuntos de ecosistemas agrupados en grandes espacios de la biosfera, denominados biomas. Entre estos se pueden mencionar a manera de ejemplo, selva tropical, desiertos, tundra, taiga, sabana, entre otros. A medida que se intentan reconstruir estos biomas hacia el pasado, estos se desdibujan más cuanto más atrás nos alejamos en el tiempo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.